de cómo ve usted como ese escenario de cómo se está manejando el tema de la prueba pericial y qué rol podría llegar a tener, por ejemplo, el tribunal designando a un perito para un tema en el que sabe que hay una controversia técnica y en fin. Ok, bueno, lo primero que yo tengo que mencionar es que en lo personal yo soy partidario de que existan estos dictámenes suministrados por las partes. No soy tan partidario, lo cual no es excluyente con la otra modalidad necesariamente, pero me parece que es parte de la cultura y de la estructura que se ha hecho en tema del arbitraje. A ver, ¿qué elementos hay para efectos de, si bien es perfectamente factible y razonable, si se quiere, que cada perito tenga una opinión diversa? Hay algunos elementos aquí en las reglas de la IVA que contribuyen ciertamente, a mi manera de ver, a que se pueda lograr un acercamiento hacia la verdad del punto. Hay que decir que se dice que la verdad está en la mitad de dos opiniones, generalmente eso lies in between, como se dice. Pero bueno, son los siguientes. En primer lugar, el que ya mencioné de los requisitos sobre la independencia, la imparcialidad, la revelación. Ese me parece a mí que es pues absolutamente insolayable y lo que mencioné. En segundo lugar, para efectos de la evaluación, está lo concerniente a la indicación sobre las instrucciones que le han dado al perito para llevar a cabo su trabajo. Tercero, que tiene que acompañar los documentos que utilizó para llevar a cabo su trabajo, salvo que estén de una vez aportados. Y hay dos cosas más, que por lo menos en cuanto a mí concierne, en la práctica las he utilizado. La primera es que el tribunal puede, y un tribunal activo y involucrado en el caso seguramente lo hace, lo primero que puede hacer es decirle a los peritos, como dicen las reglas de la IVA, ¿cierto?, que se reúnan a ver si pueden lograr un acercamiento o un consenso sobre algunos puntos. Y si no lo logran, o lo logran parcialmente, que indiquen en un reporte cuáles son los puntos de divergencia. Esa es realmente una herramienta, a mi manera de ver, sumamente buena en este sentido. Y hay otra que, digamos, esta, que es la siguiente. Existe la posibilidad, a la luz de las reglas de la IVA, de que comparezcan simultáneamente los peritos a una audiencia. Simultáneamente los peritos. Y el tribunal verá cómo lo maneja. Tiene que estar, el requisito sine qua non es que el tribunal esté totalmente enterado de cuál es el tema, o si no, eso se transforma en una cosa absolutamente superflua e inútil, por decirlo menos. Esa posibilidad de que los peritos comparezcan simultáneamente, incluso que se puedan hacer preguntas de uno al otro, explicaciones, y desde luego que puedan intervenir bajo el control del tribunal los apoderados de las partes, a mi manera de ver es de una enorme utilidad. En ese sentido, por supuesto, pues un tribunal consciente y pendiente va a advertir en qué lado se generan algunas, o cuál de las opiniones puede tener mayor certeza o mayor solidez, etcétera, ¿no? Y poderle contribuir a su evaluación bajo los poderes que tienen los tribunales. De manera pues que yo recomiendo mucho el empleo de estas dos posibilidades. Repito, para poder emplear las dos posibilidades se necesita que los tribunales estén bien empapados de cuál es el tema de los dictámenes periciales. Eso contribuye ciertamente. El otro aspecto que uno puede también destacar es la posibilidad que existe. También existe el ordenamiento nacional, pero específicamente en las reglas de la IVA está la posibilidad de presentar dictámenes de réplica.
Esos dictámenes de réplica, desde luego, se tienen que circunscribir a los puntos que fueron tratados en el dictamen original. También para esos dictámenes de réplica se necesitan los mismos requisitos de independencia, de imparcialidad, de revelación que se necesitan en el otro caso. De manera pues que con esos elementos yo creo que un tribunal consciente puede apreciar el alcance o la verosimilitud o la pertinencia o evaluar el peso de una prueba pericial. En cuanto a lo de los peritos designados por el tribunal, evidentemente esa es una posibilidad. Yo creo que esa es una posibilidad que hay que usar con cautela. Hay que usarla con cautela por lo siguiente, porque deben tratarse asuntos que verdaderamente ameriten, o sea, tal el grado de discrepancia o el grado, la diferencia entre una opinión, que ameriten solicitar una tercera opinión. Pero cuando digo que hay que tratarlo con cautela, es para que no se vuelva el perito nombrado por el tribunal finalmente como una especie de fiel de la balanza y eso conduzca en que quedan con tres opiniones, ¿no? Y realmente pues el tribunal poco y nada es lo que ha avanzado o tiende a utilizar la opinión del tercero. Ahora pues que yo, si bien reconozco evidentemente que es posible, no es que reconozca, sino que es evidentemente posible, yo soy bastante cauteloso, o sería bastante cauteloso en el empleo de esos peritos. Y hay algunos aspectos en los cuales claramente eso no es necesario. Para tratar puntos obvios, voy a poner un ejemplo absolutamente trivial. No se justifica que el tribunal nombre un perito legal para que haga un discurso sobre la buena fe y en la ejecución de los contratos. Tal vez eso no necesita ninguna elaboración adicional. De verdad pues que sí, evidentemente es una herramienta, pero yo creo que no es, yo no me aparto de la conveniencia de los peritos de parte bajo esas circunstancias. Y por perito de parte no entiendo una persona que esté totalmente, sino una persona que científicamente diga A o B y la otra diga A o B y tengan la posibilidad de interactuar a ese respecto. No sencillamente una persona que se limita a exponer sin ningún fundamento una posición. Pero el tribunal puede verse al final del día enfrentado a que simplemente hay un punto, por ejemplo, sobre el tema de daños, que es usualmente en donde entran más fuertes las discusiones entre los expertos, que se hizo con una metodología o se hizo con otra metodología y realmente termina siendo una pregunta técnica que no quedó resuelta. Claro. Porque no hubo acuerdo. Claro, pero ahí, pues yo vuelvo y repito que el tribunal no puede limitarse a un rol pasivo de aquí está el otro. El tribunal tiene que ser un poco inquisitivo a ese respecto, averiguar de qué se trata, ver cómo es ese método. Si tiene alguna duda, traiga a los peritos, tráigalos juntos, use la herramienta de que traten de explicar cuál es la diferencia, cuál es la metodología que usó el uno o el otro y qué metodología puede ser más aceptable. Ustedes se acuerdan que, y eso puede ser aplicable, que una de las preguntas que se puede hacer es, ¿esta metodología que usted empleó para llevar a cabo difiere de la metodología que ha empleado para hacer otros trabajos de la misma naturaleza? Ese estilo de herramientas yo creo que están abiertas para el tribunal y la verdad, si un tribunal es consciente, puede formarse una idea al respecto. Ahora, si ya llega al punto de que no tenga mayores luces, pues evidentemente puede acudir a los tribunales. Acuérdense también, de que en el caso de los peritos nombrados por el tribunal hay que consultar a las partes, hay que hacer unos términos de referencia, hay que mostrárselos a las partes. Esto no se trata de sorpresas de ninguna naturaleza, se puede solicitar la comparecencia de ese perito, se pueden presentar otros peritajes o dictámenes de réplica. Okay. Y digamos estas particularidades con respecto a las reglas de la IBA, ¿cómo se ven frente a otras reglas arbitrales? O, digamos, estas no son reglas arbitrales, pero frente a reglas arbitrales aplicables en otros marcos. A ver, por allí había una
un tema que yo sobre los reglamentos. Si uno mira los reglamentos, y por eso es que estas reglas han tenido tanta difusión y tanta utilización, los reglamentos son muy escasos al respecto. Los reglamentos son muy escasos, no solo en materia probatoria, sino en términos generales. Hay que tratar a las partes con igualdad y darle oportunidad de que expongan su caso, punto, ¿no? Entonces, yo pensaría que, y por eso estas reglas se utilizan cada vez más. Y le voy a decir otra cosa, se utilizan cada vez más por lo siguiente, porque cada vez las partes, los apoderados, todos los usuarios del arbitraje quieren tener unas reglas claras, conocidas, que se puedan hacer referencia para efectos de estos debates que son sumamente intensos, ¿no? Entonces, yo diría que estas reglas son virtualmente no, con alcance generalizado. La prueba de ello es que las integrantes de estas comisiones, la primera y la segunda, pues, provienen de todas partes del mundo y no es fácil lograr una acomodación, un consenso sobre el particular, pero sí yo creo que han logrado ese propósito. Por eso, frente a otros, yo en el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional sobre la prueba pericial como tal hay cero. En la ICDR tiene algunas guías sobre el intercambio de información, pero nada especial. No, y el reglamento de la SIAC tampoco tiene mayor cosa, en fin, yo creo que este es la herramienta. Sí, sin lugar a la menor duda. ¿Puede haber un rol especial de la ley de la sede arbitral? Yo lo dudo. En términos generales, a menos de que haya unas disposiciones muy específicas. Pero, por ejemplo, la ley colombiana, basada en la ley modelo, por ejemplo, dice expresamente que para efectos de la conducción de la arbitraje no hay necesidad de referirse a las reglas locales. Y en general no hay una referencia a las reglas locales. Los reglamentos son bastante amplios sobre el particular, en que no hay, salvo pues situaciones excepcionalísimas, ¿no? Sí, el tribunal y las partes realmente son quienes acuerdan que se aplicarán estas reglas procedimentales. Sin duda. Y de una vez, y por eso es que son, y por adelantado, mi recomendación es, si bien pues yo soy un abanderado de las reglas de la IVA, esto hay que también tomarlo con cierta dosis de flexibilidad. Son un punto de referencia que no necesariamente hay que ceñirse al pie de la letra, sino pueden los tribunales utilizarlo como referencia, y en un momento dado, pues sencillamente si hay algún aspecto puntual que no esté regulado, pues acudir a lo que sea necesario. Sí. De hecho, eso dice, se puede utilizar total o parcialmente, ¿no? Así es. Una pregunta mucho más concreta, un poco más técnica, es el tema de las adiciones o correcciones, que es uno de los asuntos que permite las reglas de la... Sí, en este sentido, lo permiten en cierto sentido, no propiamente sí. Sí, pues como primera medida está la posibilidad, digamos, en el marco de la organización del procedimiento, que eso siempre es fundamental, existe generalmente una segunda ronda. Generalmente existe una segunda ronda de réplica y dúplica y tal, ¿no? Entonces eso sería lo primero. En ese orden de ideas, existe, como lo mencioné anteriormente, la posibilidad dos posibilidades, de presentar unos dictámenes de contradicción, por así decirlo. Esa posibilidad existe sin lugar a la menor duda. ¿Cuál es la limitación en esos dictámenes contradictorios, de contradicción, por así decirlo? Que están circunscritos a los puntos en los cuales se trató en el dictamen del cual está la base. No es una oportunidad para un nuevo dictamen. Y eso hay que, nuevamente, mire,
los tribunales arbitrales tienen que ser muy celosos y tienen que estar muy empapados de lo que están haciendo, para no permitir que por esta vía de los dictámenes de contradicción se introduzcan nuevos aspectos, que a la hora de la verdad se traduce en un círculo vicioso y en una multiplicación de circunstancias. Entonces, esa es la posibilidad categórica que hay al respecto. ¿Qué ocurre para efectos de esclarecimiento? Como ustedes saben, o como están las reglas, es absolutamente posible citar a los peritos. Ya no estoy hablando de que citarlos conjuntamente, ni nada de este estilo, ni que conferencien previamente para ver si en qué están de acuerdo y en qué están en desacuerdo, sino citarlos a la audiencia para que la audiencia se lleve a cabo el contrainterrogatorio. Y en ese contrainterrogatorio se van a despejar la mayoría de las veces las dudas o las contradicciones en que hayan incurrido. También está, ojo, que si el perito no comparece, salvo que haya una razón justificada, se desecha el texto. En materia de los dictámenes emitidos a solicitud del tribunal, existe, por supuesto, la posibilidad, las partes tienen todas las oportunidades para conocerlos, para saber qué fue lo que inspeccionaron, para estar presentes en cualquier inspección, y desde luego se les da el informe, y desde luego respecto de ese informe tienen la posibilidad de contradecirlo de dos maneras, la misma, o con otros dictámenes sobre este aspecto, o con la citación. De manera pues que ahí hay, a mi manera de ver, una amplia posibilidad de garantía. No se puede traducir esto sencillamente en que sea dictamen tras dictamen y el uno sobre el otro, porque si no... Nunca se termina la discusión. No solo no se termina la discusión, por supuesto, sino se vuelve una fuente inagotable de conflictos. Esto no estaba, esto ya lo trataron, esto, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, y eso lo he mencionado, lo vuelvo y lo repito, el tribunal no tiene en lo más mínimo un papel pasivo al respecto, ni únicamente a posteriori, de ninguna manera, ¿ok? ¿Cómo encontrar un buen perito? Pues está buena esa pregunta. ¿Cómo encontrar un buen perito? A ver, eso es casi lo mismo que cómo encontrar un buen árbitro, es similar, ¿ah? Sí. Es similar. No, de verdad, es un experto en... Yo diría lo siguiente, a ver, lo primero que hay que desbrozar es que ese candidato no tenga un conflicto de interés. Esa es la primera cosa. Puede ser el mejor de los mejores, pero si tiene un conflicto de interés, mejor no incurrir en esa situación, porque lo que va a hacer es negativo. Esa es la primera, ¿no? ¿Y cómo se hacen los conflictos de interés? A través de ese análisis que tiene que hacer el candidato a la luz de las partes. Eso es insoslayable. Si no puede, punto. Primera cosa. Segundo, es de doble vía. Tendrá que tener la parte que está interesada en el candidato en una cierta precisión sobre qué es lo que quiere, qué es lo que busca, no cuál es la respuesta, sino qué es lo que quiere, qué es lo que busca. ¿No? Yo quiero que vea hacia la luz de tal o cual método los daños son en tal o cual, a la luz de tal cosa. Tercero, en ese orden de ideas, es absolutamente indispensable. Yo no estoy hablando ya de los conflictos de interés, por eso ya están superados eventualmente. El otro que sí es clave es conocer la experiencia que tienen los peritos, qué han dicho, cómo han actuado en otras oportunidades. Y otra, que yo creo que, digamos que no es esencial, pero a mí me parece que vale la pena considerarlo, es la facilidad de expresión que tenga el perito para asistir a una audiencia. Bien, eso puede parecer un poquito secundario, no lo es. Puede ser un sabio, pero si ese sabio en una audiencia no logra desempeñarse adecuadamente, eventualmente le va a prestar un flaco servicio, o no un servicio tan adecuado a la parte. Uno, y eso lo digo también en otro contexto, si en un momento dado, eso es algo para considerar, yo no digo que si es una lumbrera, pues está bien,
pero si tiene alguna, vale la pena indagar sobre eso. Porque si se llega a dar la circunstancia de que un tribunal cite conjuntamente a los peritos, eventualmente aquel que por razón de su personalidad no tiene la misma facilidad de expresión, eventualmente va a estar en una situación desventajosa. Digamos que esos son aspectos. Ahora, otra cosa es la siguiente, con los peritos, contrario a los candidatos a ser árbitros, en los peritos sí puede haber una interacción bastante amplia previamente. Con los árbitros no se puede hacer eso es lo que se llama la entrevista de 5 minutos, caso entre estos y estos, tales o cuales personas, punto, ¿no? Pero con los peritos sí puede haber esa interacción. Y las reglas de la IVA son flexibles a ese respecto, no hay ningún problema. También hay que anotar esto, el hecho de que sea remunerada la labor del perito no afecta a la independencia, es expresa, las reglas de la IVA son expresas sobre ese particular. De manera pues que eso es lo que yo puedo señalar. Tampoco es que sea muy original esto que estoy diciendo, pero... No, pero su último punto sobre la presentación, es decir, la traducción de alguna forma de todo el lenguaje técnico a lo que tiene que entender el tribunal finalmente es crucial. Y es más, la facilidad que tenga el perito de exponer esto en forma visual, es decir, realmente darle un resumen, como una especie de todo en uno, en una sola imagen, sí. Termina siendo, al parecer, por los comentarios que he oído, fulminante en términos de, digamos, de convencer al tribunal que ellos tienen, digamos, que ellos hicieron el análisis correcto desde el punto de vista técnico. Claro. Entonces creo que sí es muy importante esa capacidad del perito. Claro. Disculpen, puedo hacer una pausita porque esta cámara me graba. Ya quedan poquitas... ya queda yo creo que una. Listo. ¿Ya? Sí. ¿Ya? Era solo pausa y volvemos a empezar. Entonces, bueno, y ¿hay algún aspecto de las reglas de la IVA que podría mejorarse? ¿Algún detalle que...? A ver, yo creo lo siguiente. Tal vez, voy a hacer una generalización, pero voy a explicar por qué hago la generalización. Todo es susceptible de mejoría. Sin embargo, en el caso de las reglas de la IVA, lo que puede ser factible es una adecuación, más que unos cambios, Y lo digo por dos consideraciones. En primer lugar, porque tanto el texto actual como el anterior finalmente fueron el fruto de un consenso no siempre fácil para efectos de establecer un mecanismo en materia probatoria en el campo arbitral. Pongamos el sistema anglosajón versus el sistema continental sobre el particular, son bastante diferentes, ¿no? Entonces no fue tan sencillo, pero finalmente se logró un equilibrio al respecto. El hecho de que sean cortas y que den un cierto margen de acción o un margen de acción importante también ayuda. O sea, en lugar de unas reglas muy severas, sí, y eso a la hora de la verdad no le viene a hacer un servicio a la institución arbitral, que por definición pues es dinámica, y esto se va autorregulando y va mirando qué aspectos debe cubrir. Entre otras cosas, eso se refleja, valga en la iniciativa en materia procesal, no es una cuestión que sea absolutamente rígida, sino se está adaptando. Y tal vez lo que yo diría sobre ese particular es lo siguiente, que fue un poco un principio que se utilizó acá: si funciona, no lo arregle. Si las cosas funcionan, no déjelas así, no las arregle, adáptelas, sí, y eso pasó. Se está adaptando a toda esta margen de las comunicaciones electrónicas, de la búsqueda de los archivos,
de los motores de búsqueda, etcétera. Todo eso se está adaptando. Hay algunos aspectos que tienden a tener menos sentido, por ejemplo las inspecciones. Ya las inspecciones como tales están reguladas ahí, pero eso cada vez tiende a ser de menor relevancia. Lo único que yo sí insisto, y lo he dicho a todo lo largo de estos minutos, es que todo eso funciona siempre y cuando haya un tribunal que esté consciente de su labor y esté encima del proceso. Si no, puede tener las reglas más maravillosas y eso no va a caminar adecuadamente. ¿Okay? Bueno, por último, algo que tal vez le debemos pedir desde el principio, pero que nos cuente un poco más sobre usted, su experiencia, su afiliación con temas académicos del derecho internacional público, en fin. A ver, pues... Yo tengo una pequeña contextualización. Hablamos de IVA y yo sé que los abogados lo entienden, pero si le damos un pequeño marco de qué es el IVA y por qué Colombia lo aplica, fantástico, porque con eso redondeamos el... Sí, tal vez habría que explicar lo que no... IVA es el International Bar Association, que es una entidad privada, y esta entidad lo que tiene es numerosos capítulos que cubren virtualmente todas las ramas del derecho. En ese orden de ideas, pues hay un capítulo de arbitraje, como hay de muchas otras, de propiedad industrial, en fin, intelectual, etcétera, etcétera, construcción, tal. Y eso agrupa personas de todas partes del mundo, de todas las culturas legales. Precisamente por eso, ¿no?, la IVA, como entidad privada de gran difusión, pues se interesa por crear documentos que puedan ser de utilidad para la comunidad de la rama del derecho de que se trate. Ese es el tema de las reglas de la IVA. Las reglas de la IVA como tal no son una norma positiva, se pueden aplicar, no se pueden aplicar, en todo o en parte, sencillamente, si uno lo quiere, una especie de recomendación que hay sobre el particular y pues obedece, a mi manera de ver, a una necesidad sentida de la comunidad de tener unas reglas claras, flexibles, generales en materia de procedimiento, porque, repito, cada vez más y cada vez los conflictos son más complejos y más detallados y tal, cada vez más se necesitan y quiere todo el mundo tener un punto de referencia o unas reglas claras. De manera que esto tiene una aplicación generalizada. Yo personalmente recomiendo su utilización en los arbitrajes y creo que inclusive se pueden utilizar en el marco del arbitraje local en Colombia, pero ese es otro aspecto. Ahí, de la pregunta que me hacían, pues no, realmente, pues fuera de mi profesión de abogado, pues yo tengo maestrías en los Estados Unidos, en ciencia política y en derecho comparado, y he sido profesor del Rosario, soy profesor titular desde el año 2005, tengo el grado de profesor titular en esta materia de solución de controversias, también en el externado. Yo soy profesor tanto en el Departamento de Derecho Procesal como en el Departamento de Derecho Comercial en estos temas arbitrales. En la especialización en el Rosario es en el pregrado, y bueno, pues yo fui miembro de la comisión redactora de la ley 1563, también pues participé en esta misión de las reglas de la IVA, y pues ciertamente con mucha frecuencia me llaman para ser conferencista o panelista o instructor. He sido instructor de árbitros en cursos en Nueva York y en Washington, ¿no? Patrocinado por el ICDR, en fin, y he escrito varias artículos y libros, uno de ellos sobre mi tesis mi trabajo para ingresar a la Academia de Jurisprudencia, que es sobre la inmunidad soberana de jurisdicción, y después lo completé con otro sobre la inmunidad soberana de ejecución
en una obra colectiva que hubo para Bernardo Cremades. Y fuera de eso, pues yo diría que una experiencia bastante amplia en materia de arbitrajes nacionales e internacionales. No sé, yo he participado en más de 100 arbitrajes o cosas de ese estilo. Digamos, esa sería una síntesis de lo que... Muchas gracias. De eso, ¿no? Excelente. ¿Tú tienes alguna pregunta, Pablo? Entonces, bueno, con eso